Argentina está siendo saqueada, pero no con armas ni en la oscuridad. Lo están haciendo a plena luz del día, con leyes, contratos, con un sistema diseñado para despojar a la nación. Bienvenidos a esta nueva Odisea Submarina. Soy Débora Mabaires y te voy a mostrar cómo legalizaron el robo que está desangrando al país. Verdades que nadie quiere que sepas. Así que quédate, porque esto te va a impactar. Desde hace una década y casi sin hesitar, los funcionarios argentinos vienen entregando el país. Solo que ahora lo están haciendo más rápido y nos lo dicen en la cara. Nos dicen además que nosotros sobramos. Así lo dijo Demian Reidel, el ex socio de José Luis Daza, Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando estuvo en Argentina, ¿se acuerdan? Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Y además estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares de la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que esta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez. Más claro no lo podrían haber dicho. Hace falta recordar que al igual que todo el plantel de economía, Reidel fue parte del JP Morgan. Bueno, la semana pasada vino uno de sus socios, Scott Bessent, que a través de la encargada de negocios, Lidia Barraza, había pedido que arreglen el andamiaje legal para poder hacer los negocios que pretenden. Y así nos van convirtiendo en su patio trasero, pero ya en el quinto infierno del patio trasero. A través del decreto 273 del 2025, el Gobierno Nacional eliminó la medida que exigía la tramitación del certificado de importación de bienes usados para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país. La medida también suprime las prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería que son usados en la industria automotriz y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras cosas, además de las del campo y todo lo demás. Ese decreto se firmó el mismo día en que Javier Milei se reunía con el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Ese había sido uno de los pedidos que había hecho la embajada. Y antes de reunirse Milei con Scott Bessent, recibió a un grupo bastante particular en la Casa Rosada. No tuvo mucha difusión, pero es importante saber quiénes son. Robert Citrone, multimillonario yanqui, dueño del fondo Discovery Capital, tiene guita puesta en Argentina y quiere más, por supuesto. Por eso está interesado en la política económica de Milei, o mejor dicho, quiere direccionarla. No viene a dar consejos, ¿se entiende? Vino a hacer lobby. El hombre, casualmente, también trabajó en el JP Morgan, igual que Caputo, Daza, Reidel y Sekiguchi. Tiene activos en una empresa de energía clase mundial como Vista Oil, ¿se acuerdan? Esa petrolera que armó Galuccio luego de llevarse todos los informes y todo lo que se necesitaba de YPF. Bueno, tiene acciones ahí, casualmente.
Dice, también tengo acciones en YPF y de Pampa Energía. En el sector de energía hay grandes oportunidades de crecimiento. Tengo más acciones de energía que de bancos, pero también tengo del Banco Galicia, el de los Brown, y del Banco Macro, de los Brito. Citrone, que en 2024 embolsó 730 millones de dólares gracias al rendimiento de su fondo, tuvo además una rentabilidad neta del 52% con Discovery Capital y superó a otros referentes buitres como Bill Ackman o Paul Singer, alguien a quien conocemos muy bien. Ya sabemos a qué vienen los buitres, ¿verdad? Bueno. Y Citrone empezó su carrera en un fondo de inversión que es conocido por quienes habitan esos lares, que es Tiger Funds, y luego trabajó con George Soros, igual que Scott Bessent, igual que José Luis Daza, igual que la esposa de Daza, Tania Reif, que es la Lady Crypto del FMI. Y claro, Citrone ahora tiene su propio fondo de inversión. Así que vino a conseguir cosas que le garantizan el negocio. No vino solo, vino con Matt Del Orfano, el cerebrito del grupo. Es asesor y analista especializado en economía argentina dentro del equipo de Citrone. Es decir, es el lobista de Citrone en Argentina. Y su rol es estratégico porque es el que evalúa los riesgos y las oportunidades de inversión para el país. Para el país no, para él. O sea, las oportunidades de inversión en el país para el grupo Discovery Capital Management. Y da la casualidad que Discovery Capital también pertenece a la esposa del viceministro de Economía, a Tania Reif. Él es analista y profesor de Columbia Business School, no es muy conocido públicamente, pero bueno, tiene todos los datos sobre la región. Ahora vos fíjate, ¿no? Se reúne con Citrone, que es dueño del fondo Discovery Capital, mejor dicho, es uno de los dueños, y la otra dueña es la esposa del viceministro de Economía de la Argentina. Bueno, estos señores se reunieron antes de que Scott Bessent se reúna con Milei. Se reunieron todos con Milei. Y no es la primera vez que Milei se reúne con ellos. Si vos recordás, en estos 500 días de gobierno, el presidente Milei viajó más veces a Estados Unidos de lo que ha viajado a, no sé, cualquier provincia argentina. De hecho, no viaja a las provincias argentinas, viaja con más frecuencia al exterior. Milei ya se había reunido con Citrone y con Del Orfano el 14 de noviembre de 2024 en Estados Unidos, en aquella primera reunión en Mar-a-Lago. ¿Se acuerdan cuando mostró feliz y contento la foto con el falso Trump? Bueno, ahí ya se habían reunido. Y a eso va a Mar-a-Lago, además de ir por más que a vos te vendan que fue a tratar de sacarse la foto. También estuvieron en esa reunión, en esa primera reunión que se hizo en la Casa Rosada, Matt Schlapp, presidente de la CEPAC, la cumbre conservadora más grande de los Estados Unidos, que vino obviamente a exportar el show de la ultraderecha y que desde diciembre tiene sede en Argentina. Es decir, el presidente viaja a Mar-a-Lago en noviembre y en diciembre la CEPAC se instala en Argentina. Y también estuvo en esa reunión Soledad Cedro. Ella es argentina. Bueno, ponele, nació acá. Es vocera de Francis Suárez, el alcalde de Miami, la ciudad donde vive Caputo cuando no está en Argentina haciendo acuerdos para endeudarnos.
Es periodista, conductora del ciclo al mediodía en Radio Caracol, Colombia. Ahora es CEO de CEPAC Argentina. Pero bueno, ¿qué es la CEPAC? La CEPAC es la Conferencia Política de Acción Conservadora. Es una ONG de derecha que obviamente pretenden que Milei se quede como un emperador en la Argentina para siempre. Y sus acólitos son un grupo de presión y de operación que está vinculado a Trump, a Vox y a otros personajes nefastos de la humanidad. Y como si esto fuera poco, Cedro es socia de una empresa de lobby yanqui. Ustedes saben que en Estados Unidos el lobby está legalizado, en Argentina no. Bueno, ella es socia en Tectic, una empresa de lobby político y empresarial con base en Estados Unidos, y es la que conecta a empresarios y políticos, además con los medios. Vendría a ser el eslabón perdido entre los ensobrados, no quiero dar nombres, entre los ensobrados del periodismo argentino, que justifican cualquier cosa, la acción política del imperio y los presidentes locales. En este caso, ella lo hace en Argentina. Con ella también se reunió en Mar-a-Lago. Cuando viajó hace unos días, te dijeron que Milei tuvo un ataque porque no había podido ver a Trump y estaba enojado, hizo pataletas. No, pero se reunió con ella. Y con la CEPAC hicieron eventos en Camboriú, por ejemplo, en julio del 2024, en Buenos Aires el 4 de diciembre, que es cuando vienen a instalarse acá a la Argentina, desde donde dicen que van a enfrentar el horror del socialismo y el populismo. Los que vinieron la semana pasada no vinieron a mirar la Casa Rosada, vinieron a marcar la agenda al elegido del tesoro para que entregue el país. Y de esta primera reunión con estos personajes participó Santiago Caputo, el sobrino del ministro que nos endeuda, que es un asesor sin cargo, monotributista, que tiene una consultora de comunicación política y uno de los creadores de la Fundación Faro, con la que esperaban lavar dinero para la campaña, ¿se acuerdan? Con la criptoestafa, y además maneja algunos hilos en la CIDE. Mientras te entretienen sobre si el presidente usa zapatillas, si la peluca se le la dio, si tiene novia o no tiene novia, por detrás se van moviendo algunos hilos, los que no quieren que veas. Y siguiendo el estilo de su predecesor, Mark Stanley, la encargada de negocios de Estados Unidos en Argentina, Abigail Dressel, va mostrando algunas puntas. El 10 de abril recibió a un grupo de empresarios estadounidenses en la embajada. Trade Winds the Americas. Colombia y Uruguay el 3 y 4 de abril. Brasil el 9 de abril. Argentina el 10 y Chile el 11. El comunicado de la embajada fue que el sector energético tiene un papel muy importante en la revitalización de la economía argentina y empresas energéticas ya invierten o están analizando las oportunidades para invertir en el mercado argentino. El funcionario del Departamento de Comercio para Mercados Globales, Ashok Pinto, se reunió con la secretaria de Energía, María Tetamanti, para identificar posibles áreas de colaboración en materia energética entre nuestros países. Me encantaría saber, ¿no? ¿En qué parte de Estados Unidos nosotros vamos a ir a sacar petróleo, por ejemplo? La cuestión es que el 10 de abril, cuando estuvieron en Argentina, el funcionario del Departamento de Comercio para Asuntos Globales, Ashok Pinto,
visitó las instalaciones de Exolgan en el puerto de Buenos Aires, que cuenta con un escáner de origen estadounidense de última generación para garantizar las cadenas logísticas, porque Estados Unidos apoya los esfuerzos de la Argentina en el desarrollo seguro del corredor logístico hidrovía. No vayas a pensar que Milei, gracias a que le votaron la ley bases y metió al ejército de los Estados Unidos, al cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, en la hidrovía, tiene algo que ver con esto. Por favor, Dios no lo permita. Pero bueno, el 9 de abril, día anterior, este mismo señor tuvo una reunión con el presidente del CONICET, Daniel Salamone, con el que conversaron sobre biotecnología, pero sobre todo estudios antárticos, disciplinas espaciales y oceánicas y el intercambio educacional. Por supuesto, van a dejar que algunos de los de jóvenes vayan a estudiar a Estados Unidos mientras nos mandan alguno para acá. Pero mientras tanto se están llevando información sobre nuestros océanos, la Antártida y sobre todo nuestro espacio. Abigail, el 8 de abril, es decir, el día anterior a esto, ya se había reunido en Neuquén dice ella, la semana pasada visité Neuquén y tuve la oportunidad de ver la colaboración entre empresas de Estados Unidos y Argentina en energía, como la de Chevron e YPF oficial en Loma Campana, que impulsan el crecimiento económico y la prosperidad de ambos países. Me encantaría saber dónde está la prosperidad en la Argentina, porque estamos cada vez más pobres y, por ejemplo, la gente que está en Neuquén, en Vaca Muerta, trabajando, no tiene gas natural y están sacando el gas para que ellos se lo lleven. Y tienen que pagar la garrafa a precio internacional, en un lugar que además hace mucho frío. Pero bueno, parece que ese es el versículo oficial. Y por supuesto se reunió con el gobernador Rolando Figueroa, porque si algo les encanta a los argentinos es ir a tomar café con alguien que venga de la Embajada de Estados Unidos. Y ya habían arrancado abril con una reunión entre Marco Rubio y el canciller argentino Wertheim. Y bueno, sobre Wertheim podemos decir que además en febrero había estado en Israel y en Emiratos Árabes, justo en el momento en que Lewis le vende a los árabes el aeropuerto, pero seguro que no tuvo nada que ver con eso, seguro que es una casualidad. Y que antes de ser canciller fue embajador en Estados Unidos y que tiene algunos emprendimientos financieros en el exterior, ¿no? Como algunos en bancos de inversión, como en Morgan Stanley, Pictet EC, Pine Bay Investment y Summit Bay Investment, por ejemplo. Bueno, tiene algunos fondos de inversión también. El muchacho no solamente va a garantizar que la Argentina haga negocios con Estados Unidos, sino que esos negocios lo van a enriquecer. En la cuenta de la actual embajadora, aunque sin cargo, porque ella es solo encargada de negocios, todavía no nombraron al embajador, Trump todavía no lo nombró, puede corroborarse lo que todos sospechábamos, pero muchos desconocen. Y el 18 de marzo dijo, textualmente lo voy a leer, la Guardia Nacional de Georgia comparte experiencias en preparación para emergencias, seguridad y mantenimiento de paz con la Argentina desde 2016 a través del State Partnership Program del Departamento de Defensa. Fue un gusto recibir a su comandante, el brigadier general Jason W. Freeman. Y vos dirás, ¿y qué tiene que ver la Guardia Nacional de Georgia con la Argentina? Bueno, yo me pregunto lo mismo, pero te lo explico en un segundo. Mauricio Macri, apenas
días de haber sido electo, no había pasado una semana, pidió a los Estados Unidos la adhesión a un tratado llamado Programa de Colaboración Estatal. Allí, el 13 de diciembre de 2016, o sea, un año después, una vez que le corroboraron que sí, que entraba al programa, todo esto llevó un año más o menos, Julio Martínez, el ministro de Defensa de Macri, firmó a puertas cerradas acuerdos entre las Fuerzas Armadas Argentinas y la Guardia Nacional de Georgia de Estados Unidos. El acuerdo fue presentado por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, por el ministro de Defensa, Julio Martínez, el embajador argentino en Washington, Martín Lustó, por más que ahora sea el rey de la oposición aparentemente, y el embajador yanqui Noah Mamet. Por este acuerdo, la Guardia Nacional de Georgia, la Guardia Nacional es algo así como una especie de ejército que está compuesta por veteranos de guerra, es decir, aquellos que vuelven de la guerra de Irak, por ejemplo, por llamarlo guerra, una invasión, se incorporan a veces a esta Guardia Nacional. Es una especie de refuerzo que tienen allá para la seguridad interna, que nunca, en general, no la usan. Ellos tienen prohibido actuar dentro de su propio territorio, como acá. Pero bueno, acá viste lo que pasa, ¿no? Así que por este acuerdo que firmaron, que firmó Macri, que avaló Lustó, que avaló Martínez, aunque ahora desapareció del mapa, ¿viste? Cuando hubo que hundir el Ara San Juan lo pusieron a Guad y sacaron a Martínez. Por este acuerdo pueden tomar el control de nuestras Fuerzas Armadas y las de seguridad en caso de conmoción interna. Está claro. Habilita la actuación de las fuerzas militares yanquis a actuar ante conflictos sociales con el objetivo de mantener la paz. A partir de la puesta en vigencia de ese programa, se faculta al Ejército de Estados Unidos a actuar en materia de seguridad interior, lo que está prohibido por nuestra Constitución Nacional, por la Ley de Defensa y por la Ley de Seguridad Interior. Es decir, nuestros propios miembros de las Fuerzas Armadas no pueden colaborar en seguridad interior. El programa de colaboración estatal está en manos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, del Pentágono. Agrupa a sus participantes por regiones y en este caso van a estar o están bajo la órbita del Comando Sur. ¿Y por qué Georgia? ¿No? ¿Por qué firmaron con la Guardia Nacional de Georgia y no con otra? Pues Georgia es un estado de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué firmaron con esa? Porque Georgia es el estado yanqui en el que actúan 500 empresas de la industria aeroespacial y en particular 8 de las 10 mayores contratistas de la Fuerza Aérea Norteamericana. Cazabombarderos, misiles, satélites, espías y todo lo que se te ocurra. El 42% de esos contratos en materia aeroespacial fueron para el estado de Georgia. Y si te quisieras llevar tierras raras de la Argentina para toda esa tecnología moderna, ¿con quién más hubieras firmado, no? Bueno, la Guardia Nacional del Estado, que tiene a su cargo la mayor cantidad de contratos con la industria bélica de Estados Unidos, es la que actuaría en seguridad interior en caso de que surgiera algún inconveniente, como por ejemplo que haya gente reclamando por agua, ¿no? En el caso de que sus empresas estén sacando tierras raras. Como ves, legalizaron la seguridad de las inversiones, incluso contra nuestra Constitución y contra nuestras leyes,
antes de hacer las inversiones. No sea cosa que a algún argentino se le ocurra hacer algún reclamo, como vivir, por ejemplo, o que pretendan oponerse a la extracción de minerales en las comarcas. Tuvimos esta semana un desafortunado, en realidad es un crimen, vamos a decirlo así, cuando iban a juzgar a algunos activistas y uno de ellos se suicidó porque no soportó la presión del juicio, porque en Chubut quieren sacar uranio. Entonces, no importa, se contamina toda la provincia, si van a matar a la gente, si van a usar todo el agua para eso, no importa, lo van a hacer. Y el Poder Judicial demostró que no importa, que lo van a hacer. Así que bueno, la primera actividad de Scott Bessent en la Argentina no fue reunirse con Milei. La primera actividad de Bessent fue un almuerzo en la embajada con 7 empresarios del sector energético y financiero, reclutados debido a sus vínculos en la actividad privada del ministro Caputo. Ellos son sus ojos y oídos en el país. El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, el del Citi Argentina, Federico Elewat, Martín Genesio, CEO de la energética estadounidense AES, que se dedica a las energías limpias, y yo me pregunto, ¿vendrán por las represas que Milei quiere privatizar? Es una opción. Mariana Showa, CEO de Aconcagua Energía Generación, es una energética de capitales argentinos, pero ella es vicepresidenta de AmCham, la Cámara de Comercio de Empresarios de Estados Unidos en Argentina. Javier La Rosa, presidente de Chevron Latinoamérica. Y participó alguien más de ese almuerzo, porque viste cómo son las cosas, siempre hay alguien más. Pierpaolo Barbieri, el dueño de la fintech Ualá. Pierpaolo Barbieri es el hijastro de Javier González Fraga, el hombre que vació el Banco Central de la República Argentina para imponer la dolarización en la era Menem y que vació el Banco Nación en la era Macri para darle créditos espurios a Vicentín. Y ahora va a saber por qué es importante esto. Porque Ualá, además de recibir el dinero que Matías Culfas le dio en la época de Alberto Fernández, 1.000 millones de pesos, que en ese momento era muchísima plata en dólares, recibió también dinero del extranjero. Y uno de los inversores, casualmente, es el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Fue uno de los primeros en invertir en esa billetera virtual. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Y porque algunas cosas suenan demasiado a testaferro, ¿no? Pero bueno, si sabemos que Bessent trabajaba con Daza, con Caputo, con Soros y con todo lo que ya te conté, no hace falta mucho para inferir por qué el hijastro de González Fraga, un hombre que es como el corcho, siempre está flotando, por qué armó el negocio, ¿no? Y tampoco porque fue uno de los primeros que apoyó la difusión del Libra de la criptoestafa Milei. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no solo invirtió en Ualá, sino que tiene relación con todos estos que te conté que se juntaron a almorzar con él en la embajada, porque tenía acciones que debió vender para asumir su cargo. En Estados Unidos no puede ser dueño de un fondo de inversión y ser ministro o secretario, como acá. Así que uno de ellos, uno de los que tuvo que vender los activos, es el fondo de Exchange Trade Fund de Larry Fink, es decir, BlackRock. BlackRock es accionista de Pampa Energía,
de Glencore y de las 4 primeras bancas privadas que operan en el país: Santander, Río, BBVA, Galicia y Macro. Bueno, son 5. No, son 4. Santander, Río es una sola. Que a la vez son los mayores poseedores de título de deuda del Tesoro y del Banco Central. ¿Entendés por qué la deuda es el plan y no la solución o ay, sí, porque la deuda que vamos a tomar nos va a ayudar a no sé qué? No, la deuda está para condicionar los negocios, la deuda está para esto. Este hombre, Scott Bessent, era el accionista de BlackRock, que es el que maneja la deuda privada en Argentina, la deuda estatal en la Argentina, también la deuda privada, claro, porque cada crédito que sacas con estos bancos estás al horno, porque ellos son los que deciden qué tasa te van a cobrar y anda a ver qué tasa te están cobrando. Al igual que Robert Citrone, el que te conté antes, que se había juntado con Macri, mientras comía en la embajada, Milei estaba reunido con Citrone en la Casa Rosada, ¿sí? Esto pasó casi al mismo tiempo. Todos se reunieron con Milei, a quien más tarde el presidente, mejor dicho, se reunieron con Milei y más tarde Milei le hizo de telonero en la conferencia de prensa a Bessent, donde por supuesto no te hablaron de nada de esto. BlackRock, casualmente, también es accionista de Glencore, te dije. Es la empresa que gracias a Javier González Fraga y Macri se quedó con parte de Vicentín a través de Viterra en la Argentina, y su asociación con Bunge la colocan en la principal compañía agrocomercial del mundo. Y además, Glencore participa en la explotación de oro y cobre en las minas de Agua de Dionisio y Agua Rica en Catamarca y en las minas de cobre de El Pachón en San Juan. Más claro, échale agua. Bessent nunca vino a darle plata a Milei como te quieren hacer creer. Vino a imponer condiciones sobre nuestra economía, sobre energía, sobre minería y sobre la deuda. Fuimos testigos de cómo el poder de las corporaciones extranjeras vinieron a dar instrucciones al presidente de la nación argentina, que además se comportó como un empleado de ellos. En ese almuerzo en la embajada, con los representantes de las empresas, donde el secretario del Tesoro de los Estados Unidos armó el pliego de condiciones para que la Argentina capitule. Para que las corporaciones puedan llevarse todo con el menor costo posible, necesitan hacer algunos cambios en nuestras leyes. Los han ido haciendo paulatinamente. Y todo lo que están haciendo hoy era ilegal hasta hace un año y medio atrás. Pero ahora, con el decreto 70, que el Poder Judicial se negó a tratar, se negó a derogar, las ley bases que los legisladores comprados votaron, aún a costa de poder ser denunciados por traición a la patria, cosa que por supuesto ninguna de las versiones políticas en la Argentina pidió. No hay denuncias contra los legisladores que votaron eso. Y además hay una batería de decretos que sacó el presidente, que también en algunos casos son bastante ilegales, pero bueno, todo funciona en tándem para hacer lo que se les da la gana. Está claro que el trabajo sucio ya está casi hecho gracias a estos mamarrachos que tenemos en el Congreso. El 21 de noviembre de 2024, ahí cuando volvió de Mar-a-Lago el presidente,
Es publicado en el Boletín Oficial el decreto 1028, que actualizó el artículo 60 de la reglamentación de este capítulo de la Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, que así la llamaron, el RIGI, Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones. Con esto amplía la aplicación de los beneficios del RIGI, llevándola también a los proyectos preexistentes y no solo a los que se presentaran después de la sanción de la ley. Quiere decir que ni siquiera respetan lo que obligaron a algunos diputados y senadores a votar. Y no solo a los que obligaron a votar, los compraron algunos, ¿se acuerdan de Quader, no? Bueno, tenemos las sospechas de que hubo otros. Hubo otra que dijo, ay, me habían prometido la embajada de la UNESCO y no cumplieron. Bueno, explícame ahora, querida Bettina Krexel, ¿cómo vas a salir de esto cuando tu provincia esté en manos extranjeras? Sí, seguramente te vas a ir, vas a agarrar tus petates y te vas a ir a algún lugar del mundo donde nadie te conozca. Ya sé. Un día antes de esta modificación que se hizo por decreto a la ley, se conoció que ingresó al régimen del proyecto por más de 2.500 millones de dólares que impulsa YPF para duplicar las exportaciones de petróleo. Sin prisa pero sin pausa estuvieron construyendo los de BlackRock. Les llevó unos años. Estuvieron con Macri, con Alberto Fernández, con Milei, con la inestimable ayuda de Arabella Carreras y la de su sucesor, Alberto Berelticnec, en la provincia de Río Negro, que les entregó 625.000 hectáreas de tierras en zona de seguridad de frontera a BlackRock, cuya superficie equivale a la de un país pequeño. El gobierno de Milei ahora les otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios contra el único requisito de que hasta el 40% del monto del proyecto se ejecute en los 2 años posteriores a la aprobación de la adhesión al régimen RIGI. Y así, durante 30 años, el Estado argentino queda fuera de capturar rentabilidades extraordinarias, ya no digo de quedárselas ellos, aunque sea de cobrarles impuestos, porque la ley le quita los impuestos. Y por supuesto, ellos se van a llevar durante 30 años las riquezas, mientras nosotros vamos a ver cómo se van desde el puerto y les vamos a saludar así con un pañuelito. ¿Y por qué digo que dejan fuera al Estado? Porque quienes adhieran al RIGI tienen retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de sus inversiones. También pueden importar con arancel cero las maquinarias. Y con esta nueva ley, con este nuevo decreto que hicieron desregulando la importación de maquinaria, pueden traer maquinaria vieja o maquinaria usada. Así que la ley los obligaba a que la maquinaria fuera nueva y el RIGI les permitía que la trajeran. Pero bueno, ahora les dieron un pasito más. No hace falta que traigas maquinaria nueva, trae la que te sobró de otros países, no hay ningún problema. Mientras tanto, funden a la industria de acá. De hecho, por ejemplo, podrían importar maquinaria que deban descartar de otro país y así convertirnos en un basurero chatarrero del mundo. Porque podría pasar que se les rompió una máquina, no sé, en Bolivia, y en Bolivia les exigen que se haga cargo de esa máquina que va a quedar ahí arrumbada. Bueno, la traen para acá, pasan la frontera y te la dejan en Jujuy como chatarra o en Salta.
También pueden importar con arancel cero bienes de capital y no tienen ningún requisito de compra nacional, no solo por 2 años, sino por los 30 años que dura el régimen al que se adscribieron, porque así de amplia es la ley que votaron los legisladores. Y como si fuera poco, tampoco tienen obligatoriedad de liquidar divisas en el país, ya que solo los primeros 2 años, es decir, cuando estén trabajando en el proyecto y no tengan todavía en funcionamiento el proyecto, tienen que liquidar el 80% de lo que ganen. Pero si van a estar construyendo no van a estar ganando nada. Bueno, así lo hicieron. El segundo año, el 60%, y a partir del tercer año, es decir, cuando el emprendimiento ya esté instalado y produciendo, tienen la obligatoriedad por los próximos 28 años de liquidar cero, sí, cero. Es decir, el gobierno de Javier Milei le da a la empresa donde sus asesores financieros son directivos la estabilidad financiera que les había prometido Alberto Fernández. Y todos estos muchachos que visitan al presidente y que el presidente visita cuando viaja a Estados Unidos, al igual que la plana mayor del Ministerio de Economía y del Banco Central, son expertos en fondos comunes de inversión. Esos que financian asociaciones como la CEPAC, con la que vienen a instalarse ahora para convencerte de que es bueno que los votes. Y así de paso lavan dinero. Y ahora que Milei les legalizó el lavado, sacándole competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras, ya tienen mucho más allanado el camino. Porque ahora la UIF solo puede recibir, solicitar y archivar información. Ya no puede investigar. Así que deberían cambiarle el nombre, ¿no? ¿Para qué llamarla Unidad de Investigaciones Financieras si no pueden investigar? Llámenla archivo. Pero como nadie reclamó, viste que está todo el mundo en silencio, nadie parece importarle que ahora se pueda lavar dinero en Argentina, van a seguir manteniendo el nombre de UIF porque queda lindo. Tiene un objetivo claro todo esto y es garantizar la impunidad de todas las estafas, pero además de la criptoestafa Libra y de todas las que hagan en base ahora a este carry trade que desde el JP Morgan, es decir, desde los jefes de estos muchachos que vinieron a comer y a poner condiciones, puedan hacer. Así que, como verás, de Argentina como aquel proceso de reorganización nacional. Ahora reorganizó su cuerpo jurídico para que la estafa y el saqueo puedan ser llevados adelante sin que ningún juez el día de mañana pueda reclamar por nada. Por si alguna vez se nos ocurre cambiar algo en la justicia, ¿vio? Así que la Argentina resignó soberanía jurídica, ya que cualquier diferendo se debatirá ante el CIADI, un organismo supranacional donde los jueces son los abogados de las corporaciones. Resignó recaudación fiscal con la supuesta excusa de atraer inversiones extranjeras, pero además, con la modificación, extiende esa resignación a empresas que ya están trabajando en el país, es decir, cualquiera de las que estaba en Vaca Muerta, cualquiera de las que esté extrayendo en las mineras, las de Elsten, ¿no? Que anda comprando minas ahora. No recaudará nada por 28 años para que quienes hoy tienen un oligopolio puedan extenderlo. Resignó territorio en zona de seguridad de fronteras, violando la ley nacional vigente. Resignó el agua, ya que por el acuerdo firmado también por Arabella Carreras
con la Agencia Nacional del Agua de Israel, Mekorot, es tan amplio que les permite hacer prospección de nuestro subsuelo e inventariarlos sin obligación de decirnos a los argentinos qué hay. El punto 10 del acuerdo es no difundir por tiempo indeterminado qué encontraron o con cuánto recurso hídrico cuenta la provincia. Y encima, si tuvieran un diferendo, pusieron a los tribunales de Londres en Gran Bretaña como el tribunal que se haría cargo de esto. En ese brutal acuerdo contra el pueblo rionegrino está involucrado el Consejo Federal de Inversiones, que prevé el análisis de la desalinización de agua para el abastecimiento a las localidades de la región sur y costera. Los extranjeros de Mekorot, según el convenio firmado con Río Negro, son los que van a establecer el valor económico del agua. Entonces, yo te pregunto, ¿no? Si las empresas de ellos son las que van a estar en las mineras extrayendo agua, ¿quién le van a cobrar el agua de más que necesitan las mineras? Adivina, adivinador. El sur de nuestro país ya está en manos extranjeras por los próximos 50 años, con posibilidad de que sean 75 en total. 2 generaciones van a crecer en tierra de BlackRock, y que levanten o no una bandera a esta altura es anecdótico. Sin territorio, sin recaudación fiscal, sin empleo, con el agua en manos extranjeras y sin justicia, vamos a ser extranjeros en nuestro propio país. Veremos cuánto tardan en hacer una ley de residencia para echarnos cuando les incomodemos un poco. Hasta acá, y con todo esto ya te tiré bastante, hasta acá llegamos por hoy. Así que ya sabes, si te gusta mi trabajo, si consideras que es útil, podés dejar tu aporte en las cuentas que dejé ahí abajo en la descripción. Pero bueno, son en la cuenta de Mercado Pago, en Maval, alias mavaires.mp, o en la cuenta de Banco Provincia, en el alias mavaires.dni. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos aquellos que acompañan Odisea Submarina y ayudan con su difusión, suscribiéndose al canal, dejando sus likes, dejando sus comentarios. A mí todo eso me hace bien, más allá de que sirve para difundir. Es bueno saber que ustedes están ahí. Gracias por acompañarme en esta nueva Odisea Submarina. Chao.